Muy bien, vamos a estar mirando en el libro de Mateo en esta tarde. Bienvenidos a los que nos visitan. Yo soy Eduardo y esperamos que de alguna u otra manera Dios les hable y se puedan llevar alguna palabra para meditar entre semana. Esperamos que no sea la última vez que nos visitan. Muy bien, Mateo capítulo 19. Cuando lo tengan puede decir amén. Muy bien, ¿lo tienen todos? Escucho algunas hojas. Muy bien, Mateo capítulo 19. Les recuerdo que, como lo sabemos todos, llegamos a los últimos días del año, ¿verdad? La última semana. Les recuerdo que se llega enero y en enero tenemos la Junta de Finanzas, amén. Así es que la Junta de Finanzas es para toda la iglesia. Así es que si usted gusta saber qué es lo que está pasando en cuestión de finanzas en la iglesia, está tentativamente planeado para el segundo jueves del mes. Si no es el segundo, será el tercero. Más estoy esperando confirmación de que van a estar aquí otras personas, los hermanos de las finanzas, para que ellos hagan esto. Así es que una vez más llegó enero, Junta de Finanzas para toda la congregación. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando, le vamos a decir, como siempre le explico, cuánto entró mes tras mes, cuánto se gastó, en qué se gastó y dónde está lo que sobró mes tras mes. Así es que queremos que toda la congregación sea transparentes con toda la congregación. Si quiero animarle a que considere la Casa del Alfarero como un lugar donde usted apoya financieramente con sus diezmos y las ofrendas. Creo que tenemos un lugar muy saludable, una iglesia muy saludable, gente muy saludable, y creo que difícilmente una persona se va a llevar una mala experiencia en la Casa del Alfarero. Así es que le animamos a que considere a la Casa del Alfarero como la iglesia a la cual usted va a ser fiel, o a través de la cual usted va a ser fiel a Dios en sus responsabilidades cristianas como parte del cuerpo de Cristo y parte de esta agencia que está en esta tierra y con el único objetivo de evangelizar al mundo. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 19, en el versículo 16, ¿lo tienen todos? Usted me sigue con sus ojos y llena los blancos. Desde entonces vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida? Muy bien, vamos a leer hasta el capítulo 21. Él le dijo: ¿por qué me llamas? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar a la vida, guárdalos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: No dirás falso. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que y dalo y tendrás tesoros en él, y ven y... Muy bien, hasta ahí, mantenga su Biblia abierta. Hay 3 preguntas que en esta tarde vamos a desarrollar. La primera de ellas se encuentra en el versículo 1. La primera de estas preguntas es la siguiente: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una pregunta que por encima a la fachada se le nota un buen interés, pero cuando usted examina esta pregunta en lo profundo, esta pregunta tiene 0 relevancia y tiene varias intenciones escondidas. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna?, le pregunta a este hombre, como que quería impresionar aquí a Jesús. Como que vino y le presentó una actitud y le dijo: yo estoy dispuesto, número 1, a hacer lo que tenga que hacer. Número 2, estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar. Estoy dispuesto a llegar hasta donde tenga que llegar, pero yo necesito saber qué bien hacer para ganarme la vida eterna. En otras palabras, le está poniendo un precio a la salvación. Cuando usted mire esta pregunta y usted mire estos versículos del 16 al 21, es evidente que podemos deducir y decir que este texto nos está hablando de las obras que se deben hacer para ganar la salvación.
Cuando usted mire este pedazo de texto, usted puede deducir, basado en esta pregunta, hermano Jesús, que está hablando de las obras que se deben hacer para ganar la salvación. Sin embargo, Jesús le da 3 cosas que se deben hacer para ganar la salvación. Número 1 le dice, guarda los mandamientos. Número 2 le dice, vende tus posesiones y darlo a los pobres. Y número 3 le dice, sígueme. Jesús le está diciendo a este hombre que debe de hacer 3 cosas para ganarse la salvación. Y en este momento todos nos ponemos a la expectativa y decimos, pero ¿cómo puede ser? Eso no cuadra con lo que he escuchado toda mi vida cristiana. Eso no cuadra con lo que he leído en el texto bíblico, Eduardo. La salvación no se gana, la salvación no se trabaja, la salvación no la podemos ganar haciendo sacrificios o dando algo, mucho menos comprándola. Algo anda mal. Jesús le está diciendo que hay 3 cosas que debe hacer para ganar la salvación. De ninguna manera pareciera que Jesús le está diciendo, mira muchacho, para ganar a la vida eterna necesitas ve y haz estas 3 cosas. Sin embargo, cuando usted mira toda la historia, cuando mira el texto bíblico, Jesús está usando una táctica, una técnica bien efectiva. Está caminando con él en aquello que él ha aprendido y está tratando de entrar a ver cuál es la idea que este hombre tiene de la salvación. Pero quiere caminar con él, llevarlo hasta donde él cree que puede llevar a Jesús. Y está caminando con él, ¿por qué? Porque Jesús quiere llevarlo, escúcheme bien, Jesús quiere llevarlo a un punto donde el hombre entiende que la salvación no se gana ni se compra. Entonces la idea no es solamente decirle a la gente, la salvación no se compra ni se gana. La idea es llevar a la gente a que ellos lo experimenten por sí solo. Y una de las cosas que Jesús hacía efectivamente es llevar a la gente a un punto donde la gente aprendía de su propia experiencia. Le recuerdo que fue en una ocasión cuando se estaba haciendo ya tarde, Jesús estaba predicando y enseñando, ya se estaba cansando, la noche estaba cayendo, las nubes se estaban juntando y las nubes negras llenas de agua. Jesús mira una buena oportunidad, le dice a los discípulos que se suban al barco, los quiero en el barco, se me van y ya me esperan en el otro lado. Pero Jesús estaba enfocado en el proceso, estaba generando una oportunidad, llevando a sus discípulos, exponiéndolos a un punto donde ellos pudieran experimentar el poder de Él de una manera diferente a la cual otra gente no lo podía experimentar. ¿Está conmigo todavía? Jesús estaba exponiendo a este hombre y caminando con él para enseñarle y para ayudarle, a descubrir la verdad de la salvación, para descubrir la diversidad, el misterio de la salvación. Jesús mete a sus discípulos al mar para ayudarles a encontrar y a descubrir el poder de Jesús desde otro punto de vista que no han mirado antes. ¿Qué quiere decir con esto? Escúcheme bien, que hay una idea a través del texto bíblico, que aún en los momentos que estamos atravesando, ya sea que vienen de Dios o que no vienen de Dios, la idea es que en esos momentos usted y yo debemos de conocer a Dios de otra manera, de una manera más personal, de una manera más directa, descubrir el poder de Dios. ¿Está conmigo? Que no nos diga la gente solamente que Cristo tiene poder, que no nos diga la gente solamente que Cristo puede perdonar y salvar, que usted y yo lo podamos descubrir. Porque ese es el objetivo y la finalidad del proceso cristiano. Que el hombre y la mujer que tienen fe en Él, que lo descubran más y más cada día. Aún en los momentos difíciles de su vida. Se recuerda Job. Job había conocido a Dios y conocía a Dios de teoría, porque alguien más le había dicho, pero cuando fue expuesto a la dificultad, a los problemas, a la enfermedad, Job descubrió a alguien que no había conocido personalmente. Job descubrió el poder y la soberanía de un Dios que nadie había podido se lo contar. Tuvo que experimentar el dolor, tuvo que experimentar la pérdida, tuvo que experimentar la agonía, y en su agonía descubrió a un Dios que jamás hubiera conocido si no pasa por aquella experiencia. Entonces la idea de nosotros los cristianos no es pasar por el dolor y salir con un rostro amargado. La idea es atravesar aquella dificultad y decir: Dios, ¿qué necesito aprender de ti en este momento? ¿Qué necesito aprender de ti en este momento?
¿Qué necesito descubrir? Sea una debilidad mía o necesito descubrir un poder más alto en ti, llevar mi vida a otro nivel en esto que estoy experimentando. Cristo estaba llevando a este hombre a que le descubriera y a que descubriera el error en que él estaba y a que descubriera la verdad de la salvación. Entonces aparentemente Jesús le está dando 3 cosas para que haga y así se gane la salvación. Pero cuando nos ponemos a pensar, Jesús estaba caminando con él para que le ayudara a descubrir la salvación. ¿Sabe que esta historia es importante? Porque nos enseña lo que es más fundamental para nosotros los seres humanos. Nos enseña las nociones falsas que a veces viene la gente y con las cuales vivimos y con las cuales venimos a Dios en cuanto a lo que la religión debe de hacer por mí. Y muchas de las veces la gente vamos a la iglesia con esa mentalidad todavía de cómo debo de ganarme la salvación, o venimos todavía con prácticas del pasado de ir a la iglesia para ganarnos y mantenernos la salvación, pero la idea es otra. La idea es ya para usted y para mí ir descubriendo a Dios y conociendo a Dios de una manera más personal. Ya no se trata de ir a comprar una idea que me vendan en un lugar. Ya no se trata de ir a comprar una filosofía. Se trata de ir y descubrir la voluntad de Dios para nosotros. Conocer a este Dios personal. Conocer a este Dios que crea a sus criaturas y no los deja que vivan una vida a su antojo. Un Dios que está dispuesto a interactuar con aquellos seres humanos que Él creó de una forma personal. Y esa es la idea para usted y para mí, que le conozcamos a Él de una forma personal. Que no tratemos de ganarnos la voluntad de Dios, de comprar el plan de Dios, que le conozcamos a Él personalmente. El hombre que vino a Jesús estaba buscando lo que Él llamaba la vida eterna. Él estaba buscando, sí, también felicidad, satisfacción, paz con Dios, pero en su forma de hacer la pregunta había algo que no cuadraba. En su forma de hacer la pregunta había algo que le demostraba como una persona no auténtica, no verdadera. Pensó que la vida eterna se ganaba guardando reglas y un grupo de procedimientos. En otras palabras, traía la mentalidad, escúcheme bien, traía la mentalidad de los fariseos, que creían que por seguir un montón de tradiciones estaban asegurando su vida eterna. Y cuando esa es la mentalidad de una persona, esta persona termina más lejos de Dios que más cerca de descubrir la verdad. Este hombre había sido contaminado por el pensamiento popular de aquello de entonces. Los fariseos decían: tienes que lavarte las manos, tienes que hacer esto antes de acostarte, tienes que hacer esto cuando llegue tu visita, tienes que hacer esto y cuando vayas a la iglesia. Un montón de reglamentos. ¿Por qué? Porque pensaban que esa era la forma de ganarse la vida eterna. Y esta es la mentalidad con la cual este hombre viene a Jesucristo. No había conocido un evangelio de gracia todavía. El evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, el conocimiento que él tenía de Dios era un conocimiento de reglas, de procedimientos, donde él tenía que trabajar la salvación, trabajar la pureza, pero no conocía todavía un evangelio de gracia. Usted y yo en ese sentido hoy día somos más privilegiados. ¿Por qué? Porque nuestro primordial objetivo no es trabajar la salvación, es conocerle a Él solamente. Solamente conocerle a Él. Mientras que antes la gente se preocupaba por seguir las reglas, usted solamente tiene que preocuparse por conocerle a Él. Y una vez que usted le conozca a Él, que usted tenga una relación con Él, usted y yo podemos estar seguros de que lo demás Él lo va a poner en su camino. De que Él lo va a poner en su camino. Entonces Jesús lo dirigió a la visión correcta de lo que debe de ser la religión correcta, la perspectiva correcta, que no es en los mandamientos. Pero hay dos cosas que son importantes en este texto. ¿Está conmigo todavía? La primera es la siguiente. Jesús le ordenó seguir los mandamientos, pero si usted pone atención, yo ya le he enseñado antes que los mandamientos se pueden dividir en dos grupos. Está el primer grupo de mandamientos que tiene que ver con las relaciones nuestras con otra gente.
El segundo grupo de mandamientos son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Así es que está todo el trabajo completo, un grupo de mandamientos para nuestras relaciones aquí en la tierra, horizontales, y un grupo de mandamientos para mejorar nuestra relación vertical con Dios. Jesús no se enfocó en esta relación. Jesús llevó a este muchacho a considerar, a llevar a cabo los primeros 5 mandamientos de la ley. Los mandamientos que tienen que ver con las relaciones sociales. Ahora, también hay otra cosa que es importante notar. Jesús le dio los primeros 5 mandamientos, pero entregó uno mal, equivocado. No equivocado porque sea de contenido, en el mal lugar. El último mandamiento que Jesús le dio es el de honrar a su padre y a su madre. Sin embargo, ese es primero en la ley. Es obvio que Jesús entonces está tratando, hermano Jimmy, de enfatizar este mandamiento. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un muchacho joven que es líder, un muchacho que no solamente es joven, es líder, que es muy rico en aquel momento. Entonces la idea general de lo que se cree es que este muchacho no se llevaba bien con sus papás. Había dejado a sus papás después de todo, no andaba mal, puesto que ya tenemos récords, ¿verdad? De que un muchacho en aquel entonces le había dicho a su papá: yo quiero que te mueras porque ya estoy esperando mi herencia. Tomó su parte de su herencia y se había ido. Se había ido y había malgastado la herencia, y usted sabe la historia. Entonces Jesús está tomando este grupo de mandamientos. ¿Por qué? Porque está ayudándole a descubrir, mientras él viene pensando que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer como persona, que ya se ha ganado la salvación. Jesús le está llegando por el lado donde él descubre ciertas áreas de su vida donde aún no ha maestriado todavía, donde ciertas áreas en su vida él necesita hacer sanidades y reconciliar muchas cosas. Tenemos que reconocer que por muy fuerte que sea nuestra relación con Dios, cuando nuestras relaciones con otros seres humanos tienen fricción y hay problema, es necesario regresar a la relación horizontal primero y regresar a examinar nuestra vida delante de Él, para entonces venir y examinar nuestras relaciones con los demás. Esta persona estaba listo para subir al cielo. En su mente, esta persona estaba listo para recibir una carta de aprobación y éntrale al reposo de tu Señor, pero él no tenía todavía bien en claro que servir a los hombres y a las mujeres que Dios ha creado es lo mismo que servirle a Él. ¿Sí lo expliqué bien? Este hombre no tenía en claro todavía que servir a los hombres y mujeres que Él ha creado equivale a servirle a Él, es la misma cosa. Y cuando desobedecemos a Dios en una cosa, no podemos creernos que ya hemos dominado la santidad, no podemos creer que ya tenemos la entrada y la aceptación. Tenemos que llegar a ese punto de madurez, no solamente espiritual, sino emocional, donde yo reconcilio todas mis relaciones horizontales con mi relación vertical. Puedo descansar y decir: todo va marchando bien en mi vida. Marchando bien en el sentido de que no hay conflicto con otras personas de mi vida, y al menos no conflicto del cual yo no pueda resolver. Así es que estoy hablando mucho, déjeme parar un momento. ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo están sus relaciones con sus familiares? ¿Cómo están sus relaciones, empezando con las más críticas, ¿no? La matrimonial, sus relaciones con sus hijos. A menudo escuchamos a los hijos que se quejan mucho de sus papás. Por ahí leía, no sé dónde, hace un par de semanas, acerca de los que predicamos, ¿verdad? Y cuán duro es predicar cuando se tiene problemas matrimoniales. Leía una cosa muy fuerte de esta relación que es crítica en la vida cristiana, ya sea que usted predique o no predique. ¿Cómo está esa relación que es crítica, que es fundamental? ¿Cómo están las relaciones con sus hijos? Le contaba la historia del señor Gandhi, el hombre que libertó a 300 millones de indios de la India, residentes de la India, de las manos de 5 millones, 300 millones de 5 millones los quitó, los libertó y le dio independencia a la India, y en el proceso se perdió su hijo. Servir a los demás, hombres y mujeres, equivale a servir a Dios. Algo andaba mal con este muchacho, entonces tenemos que reconocer
Que no podemos hacer esta separación. ¿Sabes qué? Pues yo sirvo a Dios, ya no importa a quién le caiga bien o a quién no le caiga yo bien, Eduardo. No, tenemos que llevar esta madurez, tenemos que vivir esta madurez, tenemos que reconciliar y hacer que nuestras relaciones horizontales como nuestra relación vertical sea la misma todo el tiempo. Entonces Jesús le lleva a este hombre a considerar, pero una vez más no le está llevando a entender que se está ganando o comprando la salvación, está ayudándole a redescubrir aquellas áreas donde él necesita regresar y recomponer para entonces encontrar estabilidad en su vida con Dios. Entonces encontrar un concepto muy grande, autenticidad en nuestra relación con Dios. Y es un concepto inmenso que todos necesitamos reconciliar en nuestra vida. Cuando usted y yo estamos viviendo una fe, nuestras relaciones horizontales deben de tener un grado justificante de paz entre nosotros y los demás, para ser auténticos, para ser verdaderos. Ahora, no significa que si tenemos conflicto con alguien más no seamos verdaderos o auténticos, pero sí es necesario que usted y yo con madurez, como adultos, busquemos la reconciliación con los demás. Que busquemos esa autenticidad, esa madurez, es ser cristalinos, ser puros en aquellos tratos que tenemos con las personas con quien nos asociamos. ¿Está conmigo todavía? Quería comprar, tenía nociones falsas, quería saber cómo ganársela, no conocía un evangelio de gracia todavía. Escúcheme bien, si la gente mira sus posesiones como dadas a ellos, solamente aquellas posesiones se van a convertir en cadenas que tienen que ser rotas. Si la gente mira sus posesiones como dadas a ellos solamente para su comodidad, para sentirse bien ellos mismos, aquellas posesiones se convierten en cadenas y tienen que ser rotas. Es lo que pasó con este muchacho. Tenía posesiones, pero aquellas posesiones eran para él mismo, para autosatisfacerse a sí mismo, y aquellas posesiones se habían convertido en una cadena aquí en la mente. Y ahora pensaba que podía comprar la salvación, que podía comprar la vida eterna. Por el otro lado, cuando aquellas posesiones son dadas y no nos entregamos al amor de ellas, entonces aquellas posesiones usadas para el bien de la gente se convierten en la corona de aquel hombre, de aquella mujer. Siguiente versículo, el versículo 23, ahí en su Biblia. ¿Qué debo hacer para tener la salvación? Aceptar un evangelio de gracia, aceptar un evangelio donde usted no tiene que trabajarla ni ganarla, donde usted tiene que solamente aceptarla, aceptar el señorío de Jesucristo, aceptar sus limitaciones, aceptar nuestras limitaciones, reconocer que necesitamos a Él todo el tiempo y que nuestra vida depende de Él todo el tiempo, que nuestro respirar depende de Él todo el tiempo, de que sin Él no nos levantamos cada mañana, de que sin Él no nos vamos a acostar con conciencia y con paz, sabiendo que podemos levantarnos porque Él nos sustenta. Reconocer que Él es Señor, que Él es Dios, y dejar que Él entre a nuestras vidas, que Él llene nuestro espacio, que Él domine nuestra voluntad, nosotros rendir nuestra voluntad a Él, aceptar el plan que Él tiene para nuestras vidas, o aceptar el rol que Él tiene para mi vida, el rol de ser parte de esta agencia de evangelismo para el mundo que está perdido sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo demás, Jesús le ayudó a este hombre a descubrir que estaba fuera de sus posibilidades, que la salvación del ser humano no está en las riquezas. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo?
Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La segunda pregunta que es importante es la siguiente: ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando usted pone esa pregunta y la deja caer sobre la persona, la respuesta la dio Jesús: nadie. Esto es imposible. Es imposible para el hombre y es solo posible para Dios. Cuando usted deja caer esta pregunta sobre usted y nosotros, hay un total sentido de desesperanza. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos generarla, no podemos ganarla, no podemos provocarla. Tenemos que depender de Él. Esta pregunta es crítica. ¿Quién podrá ser salvo? Es ahí donde usted y yo tenemos que llenar el blanco. Usted y yo tenemos que llenar el blanco y decir: Dios, yo no puedo ser salvo por mis propias fuerzas, por mis propios medios. Yo dependo de ti solamente. Al menos que esa sea nuestra actitud, al menos que esa sea nuestra voluntad, disponible a aceptar que yo no puedo generar los medios ni los tengo, y venir a Él y decir: solamente tú puedes. Entonces Dios puede perdonarme, escribir mi nombre en el libro de la vida y yo vivir con seguridad de que Él vendrá por mí. Pero si usted y yo no reconocemos que está fuera de nuestro alcance, que la salvación no tiene nada que ver con Dios, conmigo, y todo tiene que ver con Dios, entonces no habrá otra forma para yo alcanzarla. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento los judíos, el animal más grande que conocían, hermano Jimmy, es el camello? Para ellos no había otro animal más grande. No sé si habrá un animal más grande para nosotros que el camello. Algún animal del mar tal vez, pero para los judíos un animal terrenal no había más grande que el camello. Así es que para ir a la ciudad y el medio de transportación en aquellos tiempos predominaba el camello. Así es que para ir a la ciudad, las ciudades en aquel entonces tenían una puerta grande o más de una, pero aquella puerta en las noches tenía que cerrarse por problemas de invasión, seguridad del pueblo, de la ciudad, la seguridad de muchos ladrones, otras naciones que venían y querían agarrar información por espías. Aquellas puertas tenían que cerrarse en las noches. Así es que las personas que se quedaban fuera de la ciudad, había una rendija por la cual tenían que entrar, pero aquello era muy pequeño. Una vez más, por seguridad, la ciudad tenía poco acceso una vez que se cerraba la puerta grande, donde entraban todos los comerciantes y pasaba todo. Pero cuando ya era noche, aquella puerta, aquella rendija, ¿sí conoce aquella palabra? Aquella abertura era muy pequeña que una persona no cabía caminando. Una persona tenía que agacharse y tenía que ir de lado para poder caber por aquella hendidura y entrar una vez más a la ciudad para caminar hacia su casa. Muchas de las veces a esta hendidura se le llamaba el ojo de la aguja. Esa era una posibilidad, una teoría que se maneja en cuanto a lo que se refiere Jesús aquí. Ahora, era obvio que un camello no cabe tampoco en el ojo de una aguja que usted y yo conocemos, puesto que es muy pequeño y pues parece muy inusual usar un ejemplo de eso. Sin embargo, ya sea que sea por la rendija o ya sea que agarremos una aguja y queramos meter un camello por allí, lo único que está destacando Jesús es esto: es la imposibilidad de cualquier ser humano de querer obtener la salvación y entrar al cielo por sí mismo. Es la imposibilidad, no se puede, no hay esperanzas, es inútil, fuera de la voluntad de Dios, fuera de seguir la palabra de Dios, fuera de ser obedientes a Dios, fuera de venir humillados delante de Él y decirle: yo reconozco que sin ti yo no puedo, fuera de esas actitudes humanas que podemos generar, fuera de humillarnos hasta lo sumo usted y yo, y de venir a Él y arrodillarnos delante de Él, no se puede entrar una vez más al reino de los cielos. No se puede. Así de imposible es. Ya sea que queramos meter un camello por aquella hendidura, o ya sea que usted quiera meter un camello por el ojo de un alfiler real, así de imposible es ganar la salvación para usted y para mí. Estamos destituidos completamente, quiere decir desligados de la presencia de Dios.
estamos muertos en delitos y pecados, y si a Él no le place, usted y yo vamos a estar fuera. Y si a Él no le place darnos las buenas nuevas a través de alguien, si a Él no le place que alguien venga y nos predique, usted y yo seguimos destituidos, enemigos de Dios por las obras malas que hacíamos. Usted y yo nos quedamos fuera de la ciudad, pasamos la noche y vamos a pasar la eternidad separados de Dios. Así de imposible es. No se puede sin Dios. Déjame hacer una pregunta más personal. ¿Cuál ha sido su actitud en el reconocimiento de las limitaciones suyas para con Dios? ¿Cuál ha sido nuestra actitud en ese reconocimiento de la imposibilidad de la salvación? No por algo la Biblia nos llama y nos dice: una vez que la tengáis, cuidarla con temor y con temblor. Y si por fe vamos declarando yo soy salvo y preguntamos cuántos son salvos y todos levantamos la mano, porque por fe, por confianza en Él lo creemos y lo declaramos, no con orgullo, no con arrogancia, pero por dentro sabemos que estamos a un respiro de perderla. Por dentro sabemos usted y yo, y si no lo sabemos debemos de vivir en ese nivel de conciencia día tras día de que nuestra salvación está siempre pendiente, de que usted y yo podemos caer en cualquier momento de la gracia de Dios. Y podemos perder la salvación, la puerta se va a cerrar. No va a haber espacio por el cual usted y yo podamos entrar. Las riquezas tienen cero efecto en la salvación. Todo lo que usted y yo acumulemos o no acumulemos, hagamos o no hagamos, el precio que usted y yo paguemos o no paguemos, tienen cero efecto. Tenemos que venir rendidos a Él y decirle: yo no puedo, la salvación es totalmente obra tuya y yo la necesito. Yo soy tu creación, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Me humillo a partir de hoy, te voy a seguir, te voy a servir, te voy a servir, te voy a seguir. Si esa no es nuestra actitud, podemos irnos a la casa bien tranquilos, pero sabiendo que jamás de los jamases, por nuestras propias fuerzas, vamos a generar la entrada al reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo: al menos que nazcas de nuevo. Al menos que nazcas de nuevo, de otra manera olvídate. No se puede. Jesús está destacando la imposibilidad que es para un ser humano entrar al reino de los cielos. Y este muchacho, ¿qué pasa con él? Se va para la casa, se va desmoralizado, pensando que él tenía todo lo que necesitaba para obtenerla. Él venía listo. No sé usted, pero yo me pinto a este hombre con una sonrisa, con una satisfacción de que había tenido éxito en la vida, había dejado a sus padres, había trabajado duro, había sido exitoso, era grande, era líder en la ciudad, y ahora venía con la chequera lista. Tú nomás ponle precio. Y Jesús le dice: vente, vamos a caminar.